Estudio bíblico, La sombra de la cruz. Autor, Walter Chantry. Capítulo 1. Título del capítulo, Para aquel que murió y resucitó. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos del 13 al 15. La autonegación es una práctica que yace muy cerca del corazón de la verdadera religión. Sin su práctica no puede haber verdadera conversión a Cristo. Las máximas cualidades básicas en la disposición del corazón cristiano, humildad y mansedumbre, se desintegrarían sin su expresión activa. La autonegación espera a los hijos de Dios al ellos entrar en sus devociones privadas. Está a la puerta del testificar y de otros servicios a nuestro Señor. Es el elemento más doloroso en nuestra lucha en pos de la santidad. El negarse a sí mismo es la llave para solucionar numerosas preguntas prácticas que confunden al creyente sensato de hoy. Un correcto entendimiento de esta básica demanda bíblica silenciaría un sinnúmero de errores en el evangelismo, la santificación y la vida práctica. Sin embargo, muy poco se escribe o se predica sobre la autonegación. A veces las verdades más profundas son ignoradas por ser obvias. Quizás esta verdad bíblica en particular permanece olvidada por las perversiones que sufrió en el pasado. Han existido una variedad tal de formas de ascetismo fanático en la historia de la Iglesia, que algunos podrían huir asustados del tema. Una generación reciente de predicadores ofreció la autonegación como una segunda obra de gracia. Tal vez todavía queden, de la misma fuente, intricadas y confusas disecciones de la personalidad humana que oscurecen el simple término ego. Uno no desea ser identificado con estos elementos. Todo esto ha contribuido al silencio en este tan vital tema de las Escrituras. Sin embargo, más que otras personas, los cristianos reformados deberían resucitar de su injusta oscuridad las enseñanzas bíblicas sobre la autonegación. No es propiedad de los flagelantes medievales. No nos atrevemos a cederla como propiedad del movimiento de vida profunda. Fue el Hijo de Dios quien dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 34. El verdadero calvinismo siempre lleva a la apreciación de la autonegación. Cuando las doctrinas de la gracia son calurosa y experimentalmente predicadas, el negarse a sí mismo es inevitablemente una de las principales experiencias del alma. Cada una de las doctrinas ensalza grandemente al Supremo Dios y rebaja al pecador y al ser humano a un mero gusano. ¿Qué ama usted de las doctrinas sobre la soberanía de Dios y la depravación humana? ¿No es la maravilla y comprensión de todo esto fluyendo en tu alma? ¿No es la bendita muerte de la autoadmiración, la autoindulgencia, la autosatisfacción, la autodeterminación, de todo el ego? ¿No es el ascendente rayo de amor a Dios con la oración del Salmo 115 versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria? ¿Por tu misericordia, por tu verdad? Ciertamente, es quitar de nuestros corazones el servir a triviales intereses personales para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Nada lleva tanto al autorrepudio como la meditación espiritual sobre la corrupción y la maldad de su corazón. Y si su alma ha comprendido la depravación humana, usted ha sido forzado a negarse a sí mismo. Cuando Dios dio la promesa de poner el Espíritu en ellos, uno de los resultados de este don del Espíritu está expresado en el libro del profeta Ezequiel capítulo 36 versículo 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Ningún hombre puede llegar a la conclusión en su corazón, yo sé que en mí no mora el bien, Carta a los Romanos capítulo 7 versículo 18, y después continuar viviendo para sí mismo. Un gran beneficio de las verdades bíblicas llamadas calvinistas es que humillan al hombre hasta el polvo. Hacen sentir al hombre que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Libro del profeta Isaías capítulo 1 versículos 5 y 6. Cuando esta verdad ha penetrado hasta lo más recóndito del hombre, no puede seguir viviendo para sí mismo, sino que grita con Job: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Libro de Job capítulo 42 versículo 6. El calvinismo que no humilla ha perdido su meta. Pero también hay un lado positivo. Mientras la autoestima del hombre es destruida, su estima por el Señor Dios de los ejércitos es establecida. La gloria y la gracia de Dios cautivan el corazón. La absoluta libertad de su misericordia en Cristo Jesús mueve al alma a unirse al coro celestial que se postra delante de él día y noche cantando: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Con la visión de su soberanía e infinita misericordia, una nueva sensación de frustración y aflicción embarga el alma. No es el viejo grito de un corazón egoísta, hambriento de satisfacer su propio apetito. Es el anhelo de santificar su nombre. O, rendirle honor al Salvador. ¿Qué deseas que haga, Señor? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? La autonegación está implícita en las oraciones de un alma cautivada por las glorias del Rey. Las doctrinas de la gracia no son simplemente una filosofía que dan las mejores y más lógicas respuestas a las profundas interrogantes de la vida. Ellas son las respuestas. Es más, mueven al hombre interior a la autoabnegación y al amor por Jehová. Este acto de adoración ante el trono del Todopoderoso abre un caudal de devoción que debe, entonces, fluir en cada nivel de decisión y acción en la vida práctica. La autonegación es el engranaje vital entre la doctrina y la devoción, por un lado, y entre la devoción y la práctica por el otro. La verdad de que soy un rebelde inmundo y que Dios es el autor de una maravillosa gracia, lleva al acto devocional de negarse a uno mismo, lo cual a la vez debe mostrarse en el diario vivir. La verdadera prueba de su calvinismo radica precisamente en esto. ¿Cuán bajo está el yo y cuán alto está Dios en su corazón? Casi cada momento de su vida ofrece una prueba. La conclusión lógica, la aplicación práctica de todos los elementos de la soberanía de la gracia de Dios, se encuentran en la expresión en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 15, por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta fue la gran explicación de Pablo sobre la vida cristiana. Las palabras de Pablo ya no en el versículo 15 implican algo acerca del pasado. Para que los que viven, ya no vivan para sí es un testimonio indirecto de su vida pasada. Es una descripción precisa de todos los hombres, como nacidos en Adán ellos viven para sí. El egoísmo es la fuerza que controla toda vida de pecado. El motivo que late a través de la mente natural, las emociones y la voluntad es autosatisfacción, autoservicio, vivir para sí mismo. A menudo la Biblia describe el pecado como egoísmo. Lo podemos encontrar en el libro del profeta Isaías capítulo 53 versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Los caminos son tan variados como las características y los gustos de las ovejas. Pero cada uno seguía su propio camino. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2 declara lo obvio en términos chocantes: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Esa es la realidad repugnante de nuestra generación. Los hombres están tomando decisiones bajo una única consideración, ellos mismos. Todo el mundo está reclamando sus propios derechos. Hombres y mujeres descarados se jactan de su propia vergüenza. Hacen lo suyo propio. Se ha convertido en la filosofía verbal defendida en nuestra época. No existe preocupación alguna por el prójimo, ni siquiera por los hijos. El principal objetivo del amor del hombre moderno es el mismo. Pedro, describiendo a los que andan en la carne, dijo: son atrevidos y contumaces. Segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 10. La mente pecaminosa está dedicada a sus opiniones particulares.
Nada produce más ira en el pecador que sugerirle que está equivocado. Acab reunió 400 hombres para que le dijeran lo que él quería oír, y todavía se indignó cuando la voz solitaria de Micaías contradijo sus puntos de vista personales. Las emociones pecaminosas son profundamente movidas por el amor propio. Las voluntades están dedicadas al interés personal. Las raíces de esta depravación son bien evidentes en niños pequeños. Los bebés pueden no demostrar toda la fealdad de la obra exterior del pecado, pero su egoísmo es bien claro. A cualquier hora del día o de la noche gritarán cuando sus pequeños egos sean molestados. Hermanos y hermanas se han dado cuenta de cómo los niños pequeños son egoístas. Cuando se están repartiendo obsequios, la actitud que prevalece es la de yo primero. Los niños quieren la atención principal. Todo es servirme a mí mismo. Esta voluntad que lo demanda todo, madurará hasta ser la de un adulto codicioso. Aunque artificios astutos convertirán al egoísmo en educado y gentil, toda vida fuera de Jesucristo es para una cosa, para sí mismo. Las parábolas de nuestro Salvador están llenas de la autoadoración de los pecadores. El hijo pródigo dijo: Dame la parte de los bienes que me corresponde. Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 12. Como él, hemos querido gastar salud, tiempo, talento y riquezas en gratificación, ambiciones, placeres y orgullos egoístas. El ego es el ídolo ante el cual todos los hombres por naturaleza se inclinan. Ahí está el ejemplo del rico insensato en el Evangelio de Lucas capítulo 12, que se mantuvo usando el pronombre personal yo en todos sus planes. Nuestro Señor dijo: así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Pablo, con su llano admite: yo también era así. Desarrollé una reputación de fanático de la ortodoxia y trabajé para mi propia justicia. Vivía para Pablo. Pero eso ha quedado en el pasado. El versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El convertirse en cristiano involucra un reordenamiento completo de prioridades. En un tiempo el yo era primero y Dios segundo, o tercero, después de otros hombres. Pero ahora mis pensamientos se inclinan ante su palabra por encima de mis propias opiniones. Mis sentimientos y deseos toman un segundo lugar ante su voluntad. Lo amo y escojo agradarle a él antes que a mí mismo. Este pequeño hombre, Pablo, entendió que la autonegación es demandante desde el comienzo de seguir a Cristo. El ultimátum específico está dirigido a distintos aspectos para cada persona. Los hombres ambiciosos deben negarse a sí mismos, como el caso del joven gobernador rico, vendiendo todo y dándoselo a los pobres. Para el orgulloso Pablo, exhibiendo su propia justicia, fue necesario que llamase a su justicia estiércol con tal de ganar a Cristo. Pero todo está implícito. Esto se puede revisar en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 15, es mucho más explícito. Es la descripción de la meta a seguir en la vida cristiana, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la actitud que continuamente marca cada alma verdaderamente nacida de Dios. Aquí está el ansia del corazón de Pablo. Para llegar a conocerle y ser hallado en él. El gran anhelo es vivir para el Salvador, no importa el costo. Ya no es prospectivo. Es por siempre jamás. Primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El resto de sus días en la tierra serán para Dios. El glorioso descanso en la eternidad vendrá, cuando no existirá la competencia de un ego desviado y todo su ser dará alabanzas a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Tal objetivo supremo, descrito negativamente como no vivir más para sí, y positivamente como vivir para Cristo, surgió de las meditaciones de Pablo en la cruz de Cristo. La mente del apóstol retornó a la pregunta, ¿por qué murió Cristo? Hay muchas vertientes para contestar tan importante pregunta.
Pero bajo la influencia del Espíritu, el apóstol enseña que la muerte del Señor no fue diseñada para proveerle a hombres egoístas la vida eterna, mientras ellos permanecen abandonados a sus propios intereses. Una parte vital de las intenciones de Cristo fue la de cambiar la motivación de todos aquellos a quienes el derramamiento de su sangre daría vida. Mientras él luchaba subiendo al monte Calvario y derramaba su sangre allí, su meta era erradicar el amor propio y sembrar el amor de Dios en los corazones de los hombres. Esto solo puede crecer según mengue el otro. El negarse a uno mismo no es una forma de masoquismo espiritual. El autoinfligirse dolor no ha sido diseñado como la meta de ninguna práctica espiritual. En esto se equivocaron los flagelantes asumiendo que el sufrimiento y el disgusto en sí, por sí solos darían lugar al mejoramiento del hombre. La autonegación es sana solamente cuando está acompañada en igual medida por el vivir para aquel que murió y resucitó. La autonegación es el dolor agudo en el nacimiento del gozo espiritual. Ninguna mujer busca los dolores de parto, pero ella voluntariamente los soporta por el placer de acunar un niño en sus brazos. Es por la simple delicia de vivir para la gloria de Jehová y la satisfacción de morar en la presencia de su majestuosa comunión que los cristianos se someten a las agonías de la autonegación. Nunca es un fin en sí mismo. El ayuno nunca beneficia por sí solo. Pero el ayunar como un medio de humillar nuestras almas ante el trono de Dios es de un beneficio enorme. Es entonces cuando todas las energías y la atención dedicadas al comer y a la digestión pueden ser unidas y encaminadas a la oración sincera. A cualquier nivel la autonegación solamente beneficia cuando la práctica mental, el torrente de afecto y las energías de la voluntad que una vez sirvieron al yo, es dirigida de nuevo a aquel que murió y resucitó. De otra forma el corazón será como la casa que nuestro Salvador describió como limpia de un demonio, en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículos 24 y 26. Si el demonio del interés personal es barrido del alma, 7 maquinaciones peores que las primeras volverán con este a menos que el alma esté completamente llena del vivir para aquel que murió y resucitó. Desafortunadamente, muy pocos cristianos mantienen lo suficientemente presente este objetivo mientras la vida en Cristo prosigue. Al encomendar a Timoteo a la iglesia de Filipos, Pablo declaró, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 20 y 21. Todavía permanece entre los pastores el buscar lo suyo propio. La necesidad actual es buscar aquellas cosas que son de Cristo Jesús. Pastores así se encuentran muy pocos. Antes, en el mismo capítulo, Pablo apremia a la congregación, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este repetido énfasis de las Escrituras marca el punto central en la vida cristiana. Para pelear la buena batalla de la fe debemos levantar una bandera en la que esté impreso: de aquí en adelante no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Cada paso en el progreso de la santificación lleva al cristiano otra vez al temible campo de batalla donde muchas lágrimas han sido vertidas y muchas gotas de sangre derramadas. Si usted está en Cristo, esta es una escena familiar. Ahí, delante de vosotros está el horrible y viejo enemigo del progreso espiritual, bloqueando el camino hacia la obediencia a Cristo y yo. Este monstruo demanda ser servido diariamente. Él reta al señorío de Jesucristo y se opone a toda dedicación de tiempo, energía y amor al Señor. Pero es una guerra peculiar, que podríamos ganar solamente experimentando nosotros mismos los dolorosos golpes que asestamos. Cada acto de negación de nosotros mismos se siente agudamente. Cuánto nos gustaría poder cambiar el escenario de la batalla. Pero en todas las ocasiones en que deseemos en serio avanzar en justicia, tendremos que luchar con el yo. Nuestro Señor enseñó en el Sermón del Monte: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 29 y 30. Por supuesto, ese vívido lenguaje no sugiere el hacerse daño a uno mismo. Sin embargo, sí enseña que el desmembramiento del ego es esencial para triunfar sobre las recurrentes caídas en la tentación. Si solo existiese una alternativa más dulce. Pero el sacarse el ojo o el amputar un miembro, con la conmoción consecuente a todo el sistema de uno, es aún así el remedio prescrito por el gran médico. Con frecuencia, cuando las claras guías de la palabra de Dios nos han mostrado el camino hacia esplanadas más altas para servir a Cristo, hemos titubeado con horror. Hemos tratado de encontrar otro camino. Pero no hay ningún otro, negarse a sí mismo y vivir para aquel que murió y resucitó. Muchos anhelos de reavivamiento son poco realistas. ¿Cuál es su noción de avivamiento? ¿Le gustaría ver multitudes esforzándose por entrar al reino, no es cierto? ¿Anhela experiencias de adoración donde su corazón se ensanche de admiración, amor y alabanza? ¿Le gustaría ver la Iglesia de Cristo poderosa, conquistando a sus adversarios, llevándose por delante a todos los enemigos de la verdad y la justicia en su triunfante marcha a través de nuestra época? Pero, ¿cómo se ve usted en medio de tal bendición? Ahí está usted sentado en la iglesia y todo sucede por el grandioso poder de Dios. Y se encuentra ahí para beber de ese gozo. Pero, ¿están los pastores preparados para redoblar sus esfuerzos mientras muchedumbre de niños gritan por la leche de la palabra? ¿Y están los ancianos dispuestos a quitar de sus agendas todo esparcimiento y descanso personal para dedicarse a las múltiples tareas involucradas con la obra de Dios en las épocas de avivamiento? ¿Están todos los creyentes preparados para las tremendas demandas de tiempo y energía cuando la presencia de Dios se sienta en medio de su pueblo? Entonces no habrá lugar para programas de televisión, viajes de vacaciones o noches de recreación. Hay un costo para los santos en el avivamiento, los estilos de vida se alterarán. Debe ser temido el tener en las iglesias a muchos que deseen todos los juguetes para sí y el avivamiento también. Mientras muchos se lamentan de que Dios no haya rasgado los cielos y bajado a la tierra, muy pocos se niegan la comida para ayunar. El yo no se niega por días enteros, entre tanto los santos no guardan silencio hasta que Dios haga a Jerusalén una alabanza en la tierra, no se ha puesto el hacha a la raíz del ego. No es tiempo de que todos aquellos que sinceramente deseen un avivamiento declaren una guerra sin cuartel al yo, tomando de nuevo la resolución de que en lo sucesivo no vivirán para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó? No un encuentro de una vez por todas, sino una vida dedicada a la autonegación y al vivir cada hora para aquel que murió y resucitó. Todos los grandes goces espirituales que tanto anhelamos entran al mundo de la experiencia del cristiano, acompañados de los dolores de parto de la autonegación.